Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir al líder de la oposición como ponente de esta tribuna, a don Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Tenemos también el honor de que haya aceptado presentarle el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, don José Antonio Griñán. La tribuna es suya. Buenos días. Bueno, presentar a Alfredo brevemente para que nos alegre la mañana, dándonos optimismo en un mundo donde efectivamente estamos viviendo algo así como una gran depresión, no solamente económica, sino anímica. Yo no recuerdo ninguna crisis económica, y creo que las he vivido todas, las que puede vivir una generación como la mía, que no haya traído consigo también una crisis de la política. Y en esta ocasión, la dureza de la crisis, quizá también su brutal impacto sobre el empleo, han provocado un desistimiento político quizás mayor de lo habitual. Es verdad que yo soy bastante escéptico con las encuestas y creo que tengo razones para ello, pero más allá de las conclusiones demoscópicas, es verdad que hay una mirada de generalizado escepticismo político. Yo creo que hay razones, además, para ello. Primero, que la política no parece que esté siendo capaz de resolver los problemas más urgentes. En segundo lugar, que quizá la lucha por el poder se ve demasiado, ¿cómo diría yo?, que trata más de anular al adversario de conquistar terreno propio. Y, sobre todo, también quizás, seguro, porque el lenguaje cada vez es más ininteligible. Es decir, yo el otro día veía que la gran discusión que tenía todo el mundo era sobre si la condicionalidad macroeconómica tenía influencia sobre el déficit público, y esa era la gran cuestión que movilizaba a toda la sociedad española, aunque nadie lo entendía. Vamos, algo así como si el rescate fuera a provocar menos educación o menos sanidad, pero dicho de otra manera. Claro, todo esto es verdad que provoca un cierto desistimiento, un cierto abandono de la voluntad política del electorado, y yo creo, y lo digo sinceramente, que en momentos como este es necesaria una oposición como la que está haciendo Alfredo Pérez Rubalcaba, que parte de una premisa que me parece importantísima. Oposición es sobre todo posición. Es decir, cuando se hace oposición se parte siempre de una posición propia, de saber lo que uno quiere y saber, sobre todo, a dónde quiere conducir lo que uno quiere y explicarlo. Es verdad que hay mucho ruido, es verdad que se escucha poco, pero yo quiero recordar, porque esto de los hechos es tan complicado como que uno ve en el fútbol que la pelota entra dentro de la portería, pero si hay un señor que no lo ha visto, no es gol. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo para conocer que lo que es real existe. Y voy a leer lo que dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate de investidura de Mariano Rajoy, porque a veces se olvidan estas cosas, pero lo que dijo consta en el diario de sesiones. Y dijo: vivimos una crisis que es mundial y que tiene que ver con el sistema financiero del que usted no ha hablado. Una crisis que es europea y que tiene que ver con nuestra arquitectura de la Unión, ineficaz sin duda. Y una crisis que es española y que tiene que ver con un modelo de crecimiento excesivamente basado en el sector inmobiliario. Si la crisis es triple, debemos hacer un esfuerzo en las tres direcciones, decía Alfredo. Y le voy a decir algo que creo firmemente, añadía: si no se resuelve la crisis en Europa, nosotros no podremos salir de la crisis. Por eso es tan importante hablar de Europa. Y por eso me llama la atención, añadía, que usted hoy aquí no haya hablado nada de Europa. Debe ser el único responsable político al que no le preocupa la prima de riesgo. Esto lo decía el 19 de diciembre de 2011. Hasta aquí hizo el diagnóstico, y yo creo que es un diagnóstico correcto. A partir de ese diagnóstico hacía propuestas, hacía un tratamiento y decía, en primer lugar, los eurobonos.
hablaba de cómo afrontar los problemas, hablaba de los eurobonos, hablaba de una mayor eficacia del mecanismo de estabilidad financiera, de la existencia de un Banco Central que actúe como tal, que actúe y que no solamente inyecte liquidez, sino que sea prestamista de último recurso, es decir, que actúe. En segundo lugar, la existencia de un impuesto de transacciones financieras, que dé soporte financiero a un plan que tome iniciativas de crecimiento en Europa. Y, por supuesto, añadía política económica europea, política fiscal y bancaria común. No es necesario, decía, no es menos cierto, concluía, decir que España tiene que hacer su propio trayecto también en una triple dirección. Y hablaba de corrección del déficit, de estímulo económico, de reformas estructurales, para concluir que solo con ajustes no llegamos. Bueno, esto es diciembre del año pasado. En el debate de los presupuestos insistía en lo mismo, exactamente igual. Hay que compaginar, decía, pacto fiscal con un protocolo de crecimiento y hay que decirle al Banco Central Europeo que deje de preocuparse solo por la inflación, que aquí hay un problema de desempleo. Y aquí lo que a los españoles les está dañando seriamente es el paro. Y, por lo tanto, sobre todo eso habló con un diagnóstico y digo con un tratamiento adecuado. Por eso creo que no solamente comparto esa oposición, sino que creo que no compartiría ninguna otra. Es decir, nosotros debemos hacer una oposición útil y al mismo tiempo que sea leal, con un gran objetivo, que es fortalecer el valor España, decir también que necesitamos una política europea diferente y concluir que a partir de ahí las diferencias son grandes. Tan grandes como que nosotros las reformas estructurales que está haciendo el Gobierno de la Nación no las compartimos en absoluto, ni la reforma laboral, ni los recortes en educación. Porque, y con esto termino, Alfredo también hace una oposición que sabe que lo que es urgente, lo que es inmediato, no debe derogar lo más importante. Y lo más importante, y además hay que decirlo en tiempo de crisis, es que la mejor inversión sigue siendo la investigación y el conocimiento, la educación. Y, por tanto, en un momento como este, en un momento en donde se pone en cuestión cualquier cosa, creo que Alfredo sabe, comparto con él, no solamente como presidente del partido, faltaría más, sino como secretario general de los socialistas andaluces, comparto con él esa visión. Lo importante es más importante en un momento de crisis. La educación, el conocimiento, la investigación, fortalecer la competitividad de España por esos factores y no deprimir, desplomar las condiciones de vida de los trabajadores. Dicho esto, pues con ustedes, para explicarlo mucho más detenidamente, porque a él es al que le corresponde, les dejo con Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que debo es agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, a los organizadores que me han permitido estar esta mañana con todos ustedes y especialmente a Pepe Griñán, que se ha desplazado a Andalucía para presentarme. Más que las palabras de presentación, me gustaría agradecerle lo que está haciendo en Andalucía, la política que está desarrollando en Andalucía. Él ha mencionado una palabra, que es lealtad, que yo tenía escrita aquí en mis notas. Es una política leal, leal con su comunidad y leal con su país, que es España, también leal con el partido, que es el Partido Socialista. Es una política responsable que tiene todo mi apoyo. Y Pepe Griñán ha subido impuestos a los que más ganan, a los que más tienen y a los que más heredan. Y lo ha hecho porque, como él decía, esos impuestos los ha gastado en investigación y desarrollo, porque sabe mejor que nadie que ese es el futuro de Andalucía. Es verdad que ha huido de políticas disparatadas de privatización sanitaria en las que se han enzarzado comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha y Madrid. Es verdad que ha pedido un esfuerzo a los funcionarios, se lo ha pedido, para mantener el empleo. Es verdad que les ha dicho a los interinos, a los profesores interinos, que van a ganar un poco menos, pero les ha asegurado el puesto de trabajo y, lo que es más importante, ha asegurado a muchos alumnos andaluces que tienen dificultades que justamente van a tener el apoyo de esos interinos. Es un buen ajuste.
Es un ajuste que hay que hacer, que está haciendo de forma solidaria, socialmente justa y económicamente inteligente. Por eso quiero apoyarlo hoy aquí y por eso quiero darle las gracias por su trabajo al frente de la Junta de Andalucía, al margen de la presentación que ha hecho de mí esta mañana hoy aquí. Hace 6 meses que gobierna el Partido Popular. El sábado dije en un tuit que lo mejor que le había pasado a España en estos 6 meses era que había ganado Hollande, y no era una butad, porque es verdad que el triunfo de Hollande, las presiones de los socialistas europeos, también de los alemanes, están haciendo girar poco a poco la política europea, están haciendo cambiar de posición a la canciller Merkel. Es cierto que en este cambio también están presentes los resultados económicos, que no pueden ser peores, porque la economía europea está acusando una contracción acusada, fruto, con toda seguridad, de una política de ajuste y nada más que de ajuste. Y España es una víctima destacada de este error. Lo dijimos una y otra vez después de la crisis de deuda de agosto, cuando ya parecía claro que la economía española se desplomaba. Lo repetimos en la campaña electoral, lo recordaba hoy Pepe Griñán del debate de investidura. Yo recordaba leyendo los periódicos este fin de semana que en el debate con el señor Rajoy de Televisión propuse un plan Marshall para la Unión Europea. No era una propuesta original, pero es verdad que a cambio de eso era una propuesta muy necesaria. Ha llegado, la política de crecimiento está ahí, seguramente este fin de semana hablarán los jefes de Estado y de Gobierno de crecimiento, aprobarán un plan de crecimiento, ha llegado tarde, pero más vale tarde que nunca. Este impulso de crecimiento, desgraciadamente, llega tarde para cientos de miles de españoles que han perdido su puesto de trabajo por esa política empecinada de ajuste y solo de ajuste. Pero, repito, más vale tarde que nunca. Y 6 meses de la llegada al poder del Partido Popular, lo que conviene preguntarse, y es lo que voy a hacer aquí esta mañana, es si las cosas están en España mejor o peor después de su gobierno. Y yo tengo que contestar inequívocamente que están peor. Cualquiera que sea el indicador que cojamos, la deuda, el crecimiento, por supuesto el desempleo o incluso la prima de riesgo, con el riesgo que tiene utilizar este elemento o este dato para juzgar la situación de la política económica. Con todo, lo peor es que han crecido las desigualdades. Por supuesto, me refiero o estoy pensando en los españoles que han perdido su puesto de trabajo, entre otras cosas por una reforma laboral mal diseñada. Pero no solo ellos, estoy pensando en los pensionistas que han perdido poder adquisitivo por ese juego de manos que el Gobierno ha utilizado, subiendo por un lado las pensiones y recortándolas por el otro en mayor cantidad con el IRPF, o haciéndoles pagar por los medicamentos. Estoy pensando, sin duda, en los becarios que, de confirmarse los planes del Ministerio de Educación, perderán su beca. Estoy pensando en los estudiantes universitarios que van a tener subidas enormes de tasas, salvo que estudien en comunidades autónomas gobernadas por los socialistas. Y estoy pensando, desde luego, en los trabajadores que están a punto de quedarse sin ningún subsidio público después de haber perdido su empleo. Todos ellos lo están pasando peor y algunas de las cosas que están pasando tienen directa relación con las políticas del Partido Popular. El Gobierno echa mano una y otra vez a la herencia recibida y no seré yo quien diga que el señor Rajoy encontró una situación fácil. No lo puedo decir ni lo voy a decir. Ahora bien, sostengo y sostendré en esta intervención que una parte de las cosas que acabo de describir son fruto directo de políticas equivocadas que ha puesto en marcha el Partido Popular. Y me referiré a 3 rápidamente. Hablaré del ajuste o de los ajustes, hablaré de la reforma laboral y finalmente haré alguna referencia a la reforma financiera para acabar con alguna alusión al Consejo del próximo fin de semana por aquello de echarle un poco de optimismo a la mañana que me pedía el presidente Griñán. Ajustes fiscales. Hizo un primer ajuste el Gobierno de 16.000 millones de euros, 7.000 básicamente vía IRPF, 9.000 gastos de ministerios. Sobre la subida del IRPF me voy a limitar a recordar lo que ha dicho la Comisión Europea en un informe reciente. Suscribo plenamente lo que dice sobre el IRPF, su efecto, entre otros, sobre las pensiones y sobre el consumo. No puedo decir más que amén
a lo que ha dicho en esta materia la Comisión Europea. Nadie ha dado tanta razón al Partido Socialista en sus críticas como la Comisión en su informe. El segundo ajuste fiscal fue en torno a 20.000 millones de euros. Un ajuste que plantea dos problemas, no menores porque creo que están en el fondo de algunas de las cosas que están pasando. Uno primero, que es increíble, que las cifras que plantea el presupuesto son increíbles. Sencillamente los ingresos no van a llegar a las cantidades que propone el Gobierno. No voy a hablar de la amnistía fiscal, en fin, pero es evidente que es un fiasco aparte de una inmoralidad. Y los gastos van a ser superiores de los que propone el Gobierno en el Estado y en la Seguridad Social. Lo malo no es que sean increíbles para la oposición española, lo malo es que están reputados de increíbles por la propia Comisión Europea. Y lo segundo, y quizá a medio plazo es más grave, es que no contienen cambio alguno en nuestro modelo de desarrollo. Es un poco más de lo mismo. Si uno lee la letra pequeña del presupuesto, encuentra cosas como deducciones fiscales para la vivienda, ampliaciones, porque deducciones ya hay por debajo de 26.000 euros, ampliaciones universales a la deducción de vivienda, y por si alguien piensa que es para tratar de dar salida al stock de la vivienda, le recordaré que llevan efecto retroactivo, lo cual poco tiene que ver con el stock, y rebajas en los gastos de I+D+I, lo más parecido al contramodelo de crecimiento, o mejor, al modelo de crecimiento que conocemos que ha fracasado en nuestro país. Por eso, una vez más, nos apuntamos a lo que la Comisión Europea dice, que hay que quitar esas desgravaciones fiscales para compra de vivienda. Lo único que le decimos a la Comisión Europea, que ya que lo hace, o pide al Gobierno que lo haga, que le pida también que ese dinero, el que se va a ahorrar, se dedique íntegramente a investigación, desarrollo e innovación. Ese sí que sería un primer instrumento de cambio de modelo. El tercer ajuste son los famosos 10.000 millones de sanidad y de educación. De este ajuste se ha hablado mucho, probablemente podamos hacerlo en el coloquio porque vienen los resultados del ajuste esta semana en el mundo sanitario. Me gustaría decir brevemente que es socialmente injusto, que es contrario a la igualdad de oportunidades, que es dañino desde el punto de vista de la educación y de la sanidad, que es delirante desde el punto de vista de las competencias autonómicas y, finalmente, que su eficacia es más que dudosa. Creo que con estas cosas digo claramente lo que pienso de este ajuste de 10.000 millones de euros. Vamos a la reforma laboral. Conocen ustedes muy bien nuestro planteamiento. Quizás sea el momento de explicar aquí con claridad algunas cosas que en el debate parlamentario a veces tenemos dificultades para trasladar. Nosotros compartimos algunos de los objetivos de la reforma laboral. De hecho, hemos sido partidarios de introducir flexibilidad en nuestro sistema laboral y lo hemos hecho, flexibilidad y seguridad. Y ahí están los datos de los ERES de los últimos meses para ver hasta qué punto nuestras reformas estaban funcionando, permitiendo a las empresas que se adapten sin perder empleo. Flexibilidad, sí, seguridad también, y ahí es donde la reforma hace un énfasis equivocado. También éramos partidarios de que hubiera una moderación salarial, y lo seguimos siendo. El problema es que tienes dos mecanismos para llegar a esa moderación. La puedes imponer o la puedes pactar. Creemos que es mucho mejor pactarla que imponerla, y la reforma ha decidido imponerla. Y creemos que además se ha perdido una oportunidad. Los sindicatos y los empresarios habían acordado un buen pacto de rentas a 3 años, un ejercicio de moderación de todas las rentas salariales, beneficios empresariales y, por tanto, de los precios. Un gran pacto de rentas que hubiera sido infinitamente mejor que este ajuste individual que está haciendo cada empresa de manera unilateral, por distintas razones. Porque un pacto de rentas, primero, porque es acordado y lo acordado siempre es mejor. Segundo, porque es universal, se aplica a todos los sectores. Y tercero, porque es gradual, mucho más gradual, es decir, se acompasa mucho mejor con una situación de nuestra economía en la que ajustes muy drásticos de los salarios no hará sino sino cargarse más el consumo. Finalmente, por tanto, es mejor lo que pactaron los sindicatos y los empresarios que lo que ha impuesto el Gobierno. No voy a hablar de los despidos, ahí están los datos, pero es bastante evidente que favorecer el despido cuando hay recesión no es otra cosa que favorecer o que aumentar los despidos. Con todo, lo peor de la reforma laboral es el cambio de fondo que implica en el modelo de relaciones laborales en España, y esto sí que ha merecido una enmienda a la totalidad, diría una repulsa a la totalidad por parte del Partido Socialista. Es que pura y sencillamente se trata de sacar a las pymes de los convenios colectivos. Ese es su objetivo. Y nosotros creemos
que justamente desproteger a quien más protección necesita, en el momento en que más protección necesita, no es algo que podamos aprobar. Por tanto, ya digo aquí, como he hecho en el Parlamento, que si ganamos las elecciones, que las ganaremos, reformaremos drásticamente esta reforma laboral injusta y, además, ineficaz desde el punto de vista de su objetivo, que no es otro que la creación de empleo. Y vamos a la reforma financiera, la cuarta. El Gobierno socialista hizo dos, la primera apoyada por el PP, la segunda con la abstención del PP. El Gobierno popular ha hecho otras dos, la primera apoyada por el PSOE, la segunda estamos en plena discusión. El Gobierno socialista abordó dos reformas que supusieron, en términos globales, unos 110.000 millones de provisiones y el paso de 45 a 15 cajas de ahorros. Es verdad que, vistos los resultados, no fueron suficientes. No es menos cierto que en el deterioro de nuestros bancos ha influido también la recesión, que ha convertido lo tóxico en muy tóxico y lo que no era tóxico en tóxico. Pero, en todo caso, es evidente que fueron insuficientes. La tercera del Gobierno del PP también, y la cuarta está como está. Haré algunos comentarios sobre ellas, empezando por decir que nos hemos opuesto a algunas de las cosas que contenían, por ejemplo, las evaluaciones externas. Más allá del papel del Banco de España, que ha quedado completamente devaluado, por decirlo suavemente, es evidente que estas evaluadoras han introducido unos criterios bien peculiares, tan peculiares que el Gobierno se apresuró a decir que seguramente será mucho menos de aquello que los evaluadoras dicen. Pero, en fin, sobre esto tiempo tendremos. Lo peor de la reforma financiera ha sido que ha venido acompañada de una desastrosa gestión de Bankia, desastrosa. Una gestión que comenzó con un problema, vamos a llamarlo así, de 4.500 millones de euros para el Estado y que ha acabado, por boca del presidente de Bankia, en un problema de 23.500 millones de euros. Bien es verdad que después de que el ministro de Economía dijera que había todo el dinero que Bankia necesitara para salir adelante. Esta subasta, la recuerdan, 4.500, 7.500, 10.000, 23.000, ha sido desastrosa para nuestra imagen y para la imagen de nuestro sistema financiero. Voy a leer solo una cita de alguien que merece respeto, el economista jefe del Deutsche Bank, que, hablando del rescate bancario, dice textualmente: el problema español era enteramente evitable, pero cuando Bankia entró en problemas y tuvieron que inyectarle otros 19.000 millones, el mercado, atentos, pensó que no sabían dónde iban. Fin de la cita. Algo que yo comparto plenamente y que me lleva a una reflexión sobre el tema de Bankia y su influencia en el rescate y en la reforma financiera. Sostengo que si Bankia se hubiera gestionado bien, seguramente no estaríamos hablando del rescate, o en todo caso, y ahí quito el seguramente, estaríamos hablando de un rescate infinitamente más barato. Gestión. Hay alguna cosa más de fondo en la reforma financiera que aprovecho para comentar brevemente. Vamos a introducir enmiendas y, si no las aceptan, no la votaremos. Enmiendas que tienen que ver con las garantías de que aquello que pone el Estado vuelve a los contribuyentes. Y eso es incompatible con que se obligue al Estado a vender las participaciones a los 3 años. Es incompatible porque a los 3 años no vamos a poder realizar esos activos con garantías. Hay que poner algunas... Hay que clarificar los instrumentos de apoyo financiero a las llamadas sociedades de gestión inmobiliaria. Es un nombre para lo que podríamos denominar sociedades sucias o bancos sucios, sociedades donde están los activos tóxicos. Ahí hay un apunte en la ley sobre ayudas financieras que habrá que clarificar una vez más para que lo que entra público salga público. Hay que hablar de las familias y el FMI nos sugiere que hay que hacer reestructuraciones de deuda en este tipo de bancos para que las familias puedan también pagar sus deudas con holgura. Hay que hablar, por supuesto, de las preferentes y sus canjes, condiciones y tiempos. Hay que hablar del crédito, de cómo llega a las familias y a las empresas, y hay que hablar del crédito de los bancos también, de su crédito social, de cómo recuperan crédito social, que falta hace. Probablemente, y ahora que tengo aquí a varios banqueros, y dado que yo acepto muy bien los consejos de los bancarios, me atrevería a darles uno, que trabajen en silencio, que nos den menos consejos y que busquen el crédito social que han perdido controlando sus retribuciones, que en algunos casos son escandalosas, impiden que la gente confíe en ellos. Ese es el consejo que me gustaría darles. En esto llegó el rescate, y el rescate... Hoy podemos decir algunas cosas con más claridad. ¿Se acuerdan? La mañana del rescate dijimos no es una buena noticia, y no lo era. Sabemos que no era una buena noticia.
Es verdad que la gestión del Gobierno del rescate no ha podido ser peor, o mejor, no está pudiendo ser peor porque no ha acabado. Es verdad que falta la letra pequeña, la pedimos los socialistas y desgraciadamente vemos que la pide mucha más gente. Por eso seguramente hoy nos hemos levantado con los datos que nos hemos levantado. A cambio de esto, al presidente parece que ya le gusta un poco menos. Y ya parece que dice que habría que haber separado el riesgo financiero del riesgo país, y tiene razón, Ayer oí al ministro de Exteriores que todavía no se había decidido del todo que el dinero fuera, el europeo, fuera al FROB en vez de a los bancos. Y yo le quiero decir al Gobierno que luche hasta el último minuto, que tendrá nuestro apoyo para conseguir, ojalá lo haga, que el dinero llegue a los bancos en lugar de llegar al FROB y de ahí a los bancos, entre otras cosas, que consiga separar el riesgo financiero del riesgo país, que eso será muy bueno para nuestra deuda, que lo haga, que luche hasta el final, que va a tener nuestro apoyo. No es fácil, pero que lo haga y tendrá nuestro apoyo, porque, entre otras cosas, será infinitamente más justo que el dinero llegue a los bancos y que sean los bancos los que asuman, en su caso, las pérdidas de esos préstamos. Mucho más justo. Que lo haga, que apoye las posiciones como las de Monti, para ver si los fondos de rescate se animan a comprar deuda en el mercado secundario. Todas estas propuestas cuentan con nuestro apoyo y el Gobierno va a contar con nuestro apoyo para sacarlas adelante. Es evidente, con todo, que a los bancos rescatados hay que pedirles lo mismo que pedíamos para el conjunto del sistema financiero. Por decirlo, para que todo el mundo lo entienda, rescatar a los bancos supone para nosotros rescatar a quienes tienen problemas, ciudadanos que tienen problemas con los bancos. Esa es una prioridad que entiendo que todo el mundo debe compartir. De la misma manera que vamos a examinar rigurosamente la llamada PP condicionalidad, la explícita y la implícita, porque llegan desde Bruselas continuas advertencias sobre que este rescate supone que las recomendaciones de la Comisión Europea en relación con nuestro programa de reformas pasan de recomendaciones a obligaciones. Vamos a esperar a ver la letra pequeña, pero ya decimos que si es así, nosotros diremos un estruendoso no a subidas del IVA, a bajada de las pensiones, a las prestaciones. Les voy a decir, no solo porque nos parezca injusto, que nos parece, sino porque nos parece económicamente regresivo. Estamos diciendo desde hace tiempo a la Comisión Europea que tiene que flexibilizar nuestro calendario de consolidación fiscal, pero no para incumplirlo, para cumplirlo. Es justamente para lo contrario. Pero claro, si nos amplían 1 año o 2 años ese calendario de consolidación fiscal y a cambio nos exigen más ajustes y más ajustes y más ajustes, será peor el remedio que la enfermedad. Esta es nuestra posición, pero convendría que el Gobierno aclarara si rescate implica este tipo de condicionalidades explícita o implícitamente para que todos sepamos a qué atenernos. Y una cosa más muy importante en relación con el rescate, queremos que se hable en el Parlamento de rescate, que se cree una comisión, como en Holanda, como en Estados Unidos, países que han rescatado su sistema financiero, una comisión que mire hacia atrás y que mire hacia adelante, que examine lo que ha pasado, donde pasen políticos, donde pasen administradores financieros, los supervisores, que cuenten a los españoles los errores que algunos sin duda hemos cometido y los objetivos de las políticas insuficientes, según vemos hoy, que se pusieron en marcha, y hacia adelante, que haga sugerencias. Eso nos parece fundamental, que el Parlamento discuta a fondo de estos temas, de lo que pasó y de lo que va a pasar. Me hubiera gustado hablar de la política fiscal, de qué impuestos proponemos nosotros tocar y cuáles no, hablar del modelo de crecimiento, hablar de la ausencia de política industrial, hablar de esa forma de conseguir competitividad solo a base de bajar salarios, olvidando la educación, la investigación, pero creo que llegado este momento lo mejor es que vaya apurando ya mi intervención, hablando brevemente del Consejo del jueves y del viernes, un Consejo crucial, uno más, no sé si decir este sí que sí, pero es verdad que es uno más, muy importante. Vamos a hablar de crecimiento, es probable que se apruebe un plan de crecimiento, ojalá se apruebe, nosotros estamos en esa posición. Ya les digo que el jueves nos reunimos los socialistas europeos y los socialistas españoles vamos a llevar propuestas para que los socialistas europeos, a través de los gobiernos o a través directamente de los medios que tenemos a nuestro alcance, hagamos llegar al Consejo Europeo nuestras propuestas, que son, primero, que el plan de crecimiento se apruebe ya. Segundo, que incluya fórmulas para que nuestras pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar de este plan. Tercero,
que haya un plan específico de empleo para los países que más desempleo tienen y, en este caso, para los países que más desempleo juvenil tienen. Estas cosas respecto al plan de crecimiento, que tiene que aprobarse ya, que se apruebe rápido un impuesto al que se refería Pepe Griñán de transacciones financieras que tiene que entrar en vigor rápidamente, entre otras cosas, para financiar ese plan de crecimiento. Y tercero o cuarto, que el Consejo hable de crecimiento en toda su extensión, que crecer no es solo que haya reformas estructurales, que sin duda mejoran el crecimiento, no es solo que haya un plan de crecimiento y de inversiones que ayudan al crecimiento. Crecer es que haya liquidez, que haya tipos de interés adecuados y que se alivien las tensiones de nuestro mercado de deuda, y todo eso remite al papel del Banco Central Europeo, que tiene que cambiar algunas de sus posiciones tradicionales y que tiene que echar una mano, sin duda, para que ese crecimiento sea una realidad. Es verdad que el banco puede pedirle algo a la Unión Europea y nosotros creemos que la Unión Europea se lo debe dar. El banco puede pedirle al Consejo Europeo decisiones políticas claras, rotundas, para comprometerse con esta política de crecimiento, y el Consejo Europeo se la debe dar. Se las debe dar, y ahí hablaríamos de la unión bancaria, que es algo así tan importante para España como que un euro en España tenga la misma garantía que un euro en cualquier banco alemán, o las uniones fiscales, entre otras cosas la armonización fiscal, que impedirá esas políticas de desfiscalización competitiva que nos están haciendo daño, a nuestro país en concreto le están haciendo daño. De estas cosas hay que hablar. Miren, la creación del euro fue un gran impulso político, fue una gran decisión política, que hoy sabemos que nació a medias, con insuficiencias, pero una decisión política insuficiente se completa con otra decisión política. Y de política es de lo que tienen que hablar este fin de semana los presidentes de la Unión Europea, Consejo de la Unión Europea, de política, de decisiones políticas, que creo que nada mejor para pedirle al Banco Central que cambie su política que el Consejo establezca con claridad dónde queremos ir para garantizar que el euro funcione, es decir, para restañar estos defectos del euro que están impidiendo que la crisis se supere en Europa. Y voy terminando ya. He hablado de 6 meses en los que creo honestamente que España ha perdido confianza dentro y fuera. La ha perdido, porque el Gobierno ha hecho lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, y eso resta confianza dentro y fuera. La ha perdido porque el Gobierno se ha preocupado mucho más de buscar culpables hacia atrás que de mirar al futuro. Ha encontrado culpables de todo tipo, las comunidades autónomas. En lugar de explicar en Bruselas qué ha pasado con los ingresos, con los gastos, por qué se ha ido el déficit, ha buscado culpables, las universidades, los sindicatos, los rectores, siempre la oposición, buscando culpables, porque escondió los presupuestos, porque los que presentó no son creíbles, porque ha gestionado muy mal el sistema, la reforma financiera, y porque ha hecho una gestión, si me permiten, alegre, entre comillas, del rescate, que no ha sentado nada bien fuera y que no se entiende en absoluto fuera. Por eso hemos perdido confianza a chorros, dentro y fuera. Y la confianza, como saben quienes me escuchan esta mañana, es un bien económico muy apreciado en los tiempos que corren. Estamos pasando una situación difícil y tenemos, entre otras cosas, que empezar por recuperar esa confianza. Y por eso creemos que el Gobierno tiene que dialogar y que pactar. Dialogar y pactar, no imponer, no reclamar apoyo gratuito, no, dialogar y pactar. Que ahora que se habla tanto de hojas de ruta, España necesita su propia hoja de ruta, una hoja de ruta que comprometa al Gobierno, pero no solo al Gobierno, que comprometa a las instituciones, empezando por la oposición. Creemos que hace falta esa hoja de ruta, en la que se consideren al menos 5 cosas. Una primera, a la que me he referido, la política de austeridad y la política de crecimiento. Hemos acordado muchas cosas con el Gobierno en relación con la austeridad y el crecimiento para defender en Europa juntos. Lo hemos hecho. Y este fin de semana el señor Rajoy y yo mismo vamos a hablar prácticamente de lo mismo, él en el Consejo y yo en la reunión de los socialistas europeos. Y es muy bueno que España tenga esa política acordada, pero lo que hemos hecho para Europa tenemos que hacerlo para España. En segundo lugar, hay que hablar de cohesión social, naturalmente para defenderla, de educación y de sanidad. No nos oponemos los socialistas a ahorrar, lo que queremos es hacerlo con cabeza. Como acostumbra decir el presidente Griñán,
las comunidades gestionan la educación y la sanidad, pero una buena parte de los impuestos con los que gestionan o pagan esa educación y sanidad son decisiones del Estado. Conviene sentarse, y hay sitios donde hacerlo, una conferencia de presidentes, para discutir cómo ahorramos, o lo que me parece más racional, qué política educativa y sanitaria queremos y qué impuestos necesitamos para desarrollarla. Esa es una buena discusión. Y luego ya veremos quién lo hace. Lo importante es qué política sanitaria y qué política educativa queremos. Y luego ya veremos cómo la pagamos y quién la ejecuta. Esa discusión es necesaria, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es recortando aquí y allá y creando, si me permiten la expresión, un sistema sanitario que dentro de poco será lo más parecido al monstruo de Frankenstein, irreconocible como sistema sanitario español. Tercero, la reforma financiera. Hay que acordarla y sería muy bueno hacerlo. En cuarto lugar, la eficacia de nuestro sistema autonómico. La eficacia, cómo trabajan los ayuntamientos, las comunidades y el Estado conjuntamente. Es bueno acordarlo porque los partidos políticos, entre otros el PP y el PSOE, estamos presentes en todas las instituciones. Y, finalmente, el respeto a las instituciones del Estado. Respeto que significa, entre otras cosas, la renuncia a su utilización partidista. De estas 5 cosas hay que hablar. No solo, y estas 5 cosas convendría acordarlas, no solo el PSOE y el PP, el Gobierno y el PSOE, no. Creo que corresponde a más, a los agentes sociales, sindicatos, empresarios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, pero esto sería una hoja de ruta con 5 puntos para salir de la crisis y hacerlo de forma armónica, de forma pactada, de forma acordada. Me han oído ustedes decir muchas veces que los países fuertes lo son, entre otras cosas porque son capaces de abordar la crisis unidos, juntos. Y eso es lo que el Partido Socialista propone, con sus propuestas, acordando, que no es imponiendo, es dialogando y buscando consensos. Esa es nuestra propuesta. Entre tanto, seguiremos haciendo nuestra oposición, una oposición leal que consiste en acordar cuando se puede y en discrepar y en confrontar cuando no se está de acuerdo, porque esas son las reglas de la democracia. Pero creemos que sería muy bueno para el país esa hoja de ruta compartida y acordada. Pensamos que sería una forma de abordar la crisis y una forma muy importante para ganar credibilidad fuera, que bien lo necesitamos. Nada más, muchísimas gracias. Don Alfredo, ya sé que a usted estos desayunos no es de lo que más le gusta en el mundo. Por eso yo le agradezco especialmente que haya atendido nuestra invitación y también el presidente Griñán que esté con nosotros para presentarle. Si le parece, comienzo con las preguntas. Francisco Medina, del Plural, le pregunta si prevé usted una intervención de España como nación. ¿Qué escenario imagina después? ¿Elecciones? ¿Gobierno de concentración? No la preveo, honestamente no lo creo. No creo que se produzca esa situación, lo que no resta un ápice a la dificultad de la situación por la que, o que tiene la situación por la que pasamos, pero no veo un rescate, un full bailout, como dicen la prensa anglosajona, una parte de la cual, debo decir, no nos tiene mucho cariño. No lo veo. No. Ahora la situación es muy difícil, sin duda, eso lo sabe todo el mundo, y ciertamente es el momento de no titubear y de gestionar las cosas con claridad en la línea de lo que he dicho, pero no veo un rescate completo de nuestro país. Le preguntan también si puede explicar usted un poco más la posición de su partido en el debate sobre la ratificación del Tratado de Estabilidad Europeo y cuál será el contenido de la proposición no legislativa sobre el crecimiento. Sí, es bastante fácil después de habernos oído al presidente Griñán y a mí mismo. El pacto fiscal se empieza a negociar en diciembre, todavía estaba José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Es un pacto que tiene algunos elementos en relación con déficit y deuda, unos calendarios que son siempre calendarios tentativos, debo decirlo con toda claridad, porque hay gente que los magnifica y los santifica y luego acaba equivocándose. Pero con todo, el pacto fiscal tiene una gran laguna que pusimos de manifiesto en el debate de investidura y posteriormente en el primer debate sobre el pacto fiscal que tuvimos en las Cortes. La gran laguna es el crecimiento, es decir, es un pacto fiscal que sigue en la lógica del ajuste, el ajuste y el ajuste.
Y como decía en la tribuna, nosotros no decimos que no haya que ajustar, decimos que hay que ajustar al ritmo en el que uno puede ajustar, porque si se pasa en el ajuste al final te vas a la recesión, y que hay que ajustar equilibrando esa política de ajuste con una política de crecimiento y de creación de empleo. Decimos algo que dice el presidente Obama, que dice la presidenta de Brasil, que dice el FMI y que dice toda la socialdemocracia europea, toda, y que ahora dice un presidente socialista europeo que es el presidente Hollande. Y eso lo dijimos en los múltiples debates que hemos tenido y hemos tratado de introducir eso, que es una prescripción política, si se me permite, en el debate que hicimos el otro día en esta Cámara, en nuestra Cámara, en el Congreso. Dijimos al Gobierno, oiga, pacto fiscal sí, pero crecimiento también. Y es verdad que introdujimos una proposición no de ley que veremos esta tarde, donde le pedimos al Gobierno que defienda en Europa algunas líneas o pautas de crecimiento que son en parte las que he mencionado yo en la tribuna, que es una prescripción política, el Gobierno lo tiene que hacer. Es verdad que el Gobierno de Rajoy, del señor Rajoy, se encuentra con la ventaja de que ya en Roma obtuvo el señor Hollande, porque fue quien lo propuso, un acuerdo del resto de los 3 presidentes que había allí sobre esta política de crecimiento. Por tanto, tiene el viento a favor. Lo que le decimos es que aproveche ese viento y que se ponga al frente de la política de crecimiento, porque si algún país necesita en España esa política de crecimiento, es justamente el nuestro. Por tanto, como decía, lo mejor que le ha podido pasar a España que gane Hollande, porque su política europea es exactamente la que necesitamos nosotros. Y si además de eso le pide a Alemania, con quien tiene buenas relaciones, que tire, si se me permite la expresión, de la demanda, que no se preocupe por un poquitito más de inflación, que no pasa nada, lo ha dicho el presidente del Deutsche Bank, no pasa nada, va a ayudar mucho al resto del país, que subir salarios es muy bueno para la gente, para Alemania y para los que necesitamos que lo haga. En definitiva, que Alemania tire de la economía europea sería muy bueno. Todo eso es crecimiento, más el BCE al que me refería, todo eso está en parte en la resolución que hemos hecho. En resumen, ¿qué hemos hecho en el Parlamento de España? Hemos dado 2 síes, 2. Uno al pacto fiscal y otro a la política de crecimiento. Eso es lo que hemos hecho. Hemos dicho que sí a lo que aprobaron los 4 líderes europeos en Roma. Y hemos dicho que sí a lo que espero que se apruebe como política de crecimiento, que tiene muchas otras cosas, entre otras las que decía, empleo juvenil. A todo eso hemos dicho que sí. Ajuste sí, pero crecimiento también, al tiempo, de forma que podamos salir de la crisis, porque la política de ajuste a machamartillo ya sabemos dónde nos conduce. Laura Sanz, de ABC.radio, dice: ha mostrado su apoyo al Gobierno para tratar que el dinero del rescate vaya directamente a las entidades. Y tras la reunión en Roma se alegraron de que se piense en políticas de crecimiento. ¿Qué espera del Gobierno en este sentido en la cumbre europea de este fin de semana? ¿Cuenta Rajoy, acude a esta cumbre con el apoyo de los socialistas? Sí, evidentemente. Lo he dicho varias veces. Espero, además, que podamos hablar antes del fin de semana. El jueves hay una reunión de los socialistas europeos donde se sientan algunos primeros ministros que luego van a ir a la cumbre, y es evidente que lo que dice el Partido de los Socialistas Europeos tiene importancia en la cumbre. Lo que vamos a hacer es coordinar nuestros discursos. Es verdad que yo le pediría, fíjese, le pediría al señor Rajoy, a ver si todo el mundo me entiende bien, que haga una cosa que yo creo que no está haciendo. Yo creo que en las cumbres europeas lo que hay que hacer es ser muy duro dentro y muy blando fuera. Y creo que el señor Rajoy lo está haciendo justo al contrario. Está siendo blando dentro y duro fuera. Y creo que esa es una equivocación. Por tanto, le pediría que fuera dentro duro y que diga las cosas como hay que decirlas. Y que diga que nosotros no podemos ajustar 5 puntos de PIB en 2 años, que no podemos. Es más, que no lo vamos a hacer. Y que no hay nada peor para los mercados, cuya inteligencia a uno le puede gustar más o menos, pero tontos no son, que ponerte un escenario de consolidación fiscal que no vas a cumplir si saben sumar y restar. Y por tanto, que hagamos una cosa sensata, repito, hay que modificar el calendario para cumplir el calendario. No es que no queramos ajustar, es que queremos ajustar bien, hacerlo de verdad y compaginarlo con el crecimiento y con el empleo, porque si no, España irá muy mal. Le pido todo esto. Por tanto, en las grandes líneas, en lo que al jueves y al viernes se refiere, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y me parece que es muy bueno que estemos de acuerdo. Lo hemos defendido. Ya da igual. Yo ahora podría decir, han venido a Hollande, han venido a los socialistas. Vale, sería verdad, pero es lo de menos. Lo importante es que han venido a una lógica de crecimiento que creo que es muy positiva. Manuel Rodríguez Casanueva le pregunta cuál es la posición del PSOE y la suya
en particular respecto al incremento del IVA sobre productos del 8% y del 4%, y cuál puede ser el efecto en el consumo. Amparo Velasco, en esta misma línea, le pregunta qué opina de la inminente subida del IVA, pasar del 8 al 18%, el tipo que grava, por ejemplo, al transporte, es como supergravar al turismo, una de las fuentes de nuestra economía, de las pocas que tenemos. Y también Irene Rivas, del Economista, le pregunta qué medidas difíciles, además de una subida del IVA que se da por descontada, cree que aprobará Rajoy a corto plazo. ¿Se situará el PSOE, como ya advirtió, frontalmente en contra? Respecto a las medidas, iba a decir una cosa, ¿no? Pero en fin, no sé si se va a entender mal, ¿no? Yo tuve un debate con el señor Rajoy, me he hecho referencia a él y le dije lo que creía que iba a hacer. No me lo inventé, algunas cosas se las había oído al señor de Guindos, otras las había leído en el programa electoral, él lo negó todo y de momento parece que voy ganando como 5-0, 6-0, ¿no? Me faltan pocas cosas. Realmente, como toque el desempleo y toque el IVA, tengo pleno al 15%. Acerté al 100%. Por tanto, le diría que me preguntaba, ¿qué cree que va a hacer? Pues eso, desempleo, IVA. ¿Qué pienso yo? Que no. Pienso que hay que ajustar los ingresos. Ojo, lo decía antes hablando del presidente Griñán. Claro que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer un impuesto de grandes fortunas. Que a ver si consigo aquí que se entienda bien. Es un impuesto de una enorme justicia, porque supone que aquel que tiene patrimonio fuera del impuesto de patrimonio, es decir, en sociedades, pase a pagarlo como patrimonio. A que así se entiende bien, ¿no? Pues eso. Y ese impuesto da dinero, en fin. Pienso que hay que hablar de fiscalidad verde, que estamos retrasados. Estoy dispuesto a hablar del impuesto del tabaco y del alcohol, lo dijimos en la campaña electoral, porque me parece que quien fuma, pues bien se le puede pedir un esfuerzo mayor para que pague la sanidad. Y tenemos un recorrido, si miramos los impuestos que pagan los franceses o los portugueses por tabaco y lo que pagamos nosotros. O sea, pienso que se pueden hacer muchas cosas en materia de fraude fiscal, desde luego no amnistías inmorales, pero pienso que se pueden hacer muchas cosas para mejorar los ingresos. Por tanto, si el debate que nos plantea el Gobierno es subir los ingresos, los socialistas decimos sí, estamos dispuestos a subir los ingresos. Eso sí, a ver qué ingresos subimos y cuáles no subimos. Y subiremos los ingresos que sean socialmente más justos y los que traten de o busquen minimizar los costes económicos, por ejemplo, en términos de consumo y de inversión. Pero sí estamos dispuestos a hablar de subidas de ingresos. Ahora, esto de tocar el IVA de los productos que están abajo, me parece que es justo lo contrario de lo que habría que hacer. Pero, en fin, me estoy metiendo en una discusión que no es más que, hasta este momento, periodística. Es verdad que, en general, cuando uno lo lee en los periódicos, acaba siendo verdad. Pero vamos a esperar. En resumen, lo del IVA no nos gusta nada, lo del desempleo ni le cuento, lo de las pensiones no, nos parece que no, que ya hicimos un ajuste de pensiones y ya está ahí, hay que cumplirlo. Y solos, por cierto, que el PP no lo votó. Y respecto a los ingresos, estamos bien dispuestos a hablar de todos los ingresos, de toda la arquitectura fiscal española. Uxua Irastorza, de Radio Nacional de España, le pregunta ¿qué le parece la propuesta del presidente de la COE de que haya menos políticos, pero mejor pagados? ¿Le parece justa la rebaja de la calificación de Moody's a 28 entidades financieras? Menos políticos y mejor pagados. Vamos a ver, esta es una discusión. Vamos a ver, debo decirle que no hay discusión que me parezca menos útil desde el punto de vista democrático que esta cosa de vamos a subir los medicamentos a los pensionistas y para compensar vamos a quitar 30 diputados. Me parece un ejercicio, créame, tan en fin, no lo voy a calificar. Ahora, si de lo que se trata es de ver cuántos políticos hay en España y los que ganan, yo creo, hagámoslo. Hagamos una comisión del Parlamento y veamos cuántos políticos hay en España, lo que gana cada uno, cuántos ganamos, comparémonos con el resto de Europa. Es igual que la discusión de los ayuntamientos. Hagámoslo, si está muy bien. Yo, oiga, estoy completamente dispuesto a hacer un ejercicio máximo de transparencia en relación con los políticos en España. ¿Cuántos hay, lo que cobran? ¿Cuántos hay en Europa, lo que cobran? Y luego veámoslo, si el ministro español gana poco, gana mucho en relación con otros, y hagamos ese ejercicio. O sea, si el señor Rosell quiere que lo hagamos, yo me apunto absolutamente. Hagamos un ejercicio racional, pero por favor, no disparemos desde la política contra la democracia.
para hacer un flaco favor a no sé quién, para regalar no sé cuántos oídos. No hagamos eso. Si hay que reducir los parlamentos autonómicos, que se reduzcan. No seré yo quien mantenga, pero jamás voy a hacer este tipo de comparaciones, ¿sabe? Y para que los pensionistas paguen a gusto el omeprazol, voy a quitar 30 diputados. No, créame, eso no lo voy a hacer. José María Brunet, de La Vanguardia, le pregunta, señor Rubalcaba, si se renovará ya el Tribunal Constitucional después de la sentencia de Sortu y si este es un asunto exclusivo del PP y del PSOE o que, en su opinión, podría participar CiU con alguna propuesta. Y finalmente, ¿no está el PSOE abusando de los recursos, convirtiendo de nuevo al Tribunal Constitucional en una tercera Cámara? Es este mismo asunto Rodrigo Ponce, de Colpisa, dice, ¿no cree que están abusando ustedes de acudir a los tribunales de justicia para hacer oposición? Es una buena pregunta, porque me permite una explicación de lo que estamos haciendo. Respecto al Constitucional, se renovará en tiempo y forma, lo acordamos la primera vez que nos vimos el señor Rajoy y yo mismo, acordamos cuándo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Luego él se saltó el pacto en el tema de la televisión y encima me acusó de bloquear a mí, simplemente para cambiar la televisión, para cambiar las reglas. Es decir, por eso no estamos en el Consejo de Televisión, porque no legitimamos cacicadas. Por eso, es un problema de principio. Y el PSOE los tiene y los defiende. Pero el resto ya lo haremos sin problema. No tendremos ningún problema y a primeros de julio tendremos todos los órganos constitucionales, vamos a llamarlos así, cubiertos. Me decía, la segunda se me ha ido porque no la había apuntado. Vamos a ver. Sí, los recursos, claro, esa es la buena, sí. No está abusando de los recursos. Primero, es verdad que uno anuncia un recurso y luego lo presenta, ya son dos noticias, ¿no? Parece que presentas dos, pero en realidad es el mismo. La amnistía fiscal la presentamos ayer, es verdad que la hemos comentado pues, en debates parlamentarios, y alguien puede imaginar que hemos recurrido 1000 veces la amnistía, no, solo una, en el Tribunal Constitucional y luego la orden correspondiente en la Audiencia Nacional, es un recurso a la amnistía fiscal. Sé que al PP le ha sentado muy mal, porque ayer estuvieron toda la mañana disparando con sus terminales mediáticos que son consistentes, y le ha sentado muy mal. ¿De qué terminales mediáticos? Pues en general, no hay por qué precisar. Iba a decirle todos, pero me parece un exceso. Pero lo hicieron de forma consistente, ¿no? Y le voy a decir, primero yo lo dije en la tribuna, se lo dije al señor Rajoy, creo que el primero y el segundo día, es que nos parece que no es constitucional. Es que no nos parece que haya algo más inconstitucional que el que pague más impuestos, el que paga, que el que defraude. Es que no se me ocurre atentado más flagrante a la igualdad que el que evade impuestos pague menos que el que paga impuestos. Por tanto, vamos al Constitucional, faltaría más. Claro, ¿cuál es el problema? Uno no puede pasarse todo el día en los tribunales de justicia, no puede, ni nosotros queremos para nada, al revés, soy un enemigo frontal de la judicialización de la vida política y ojalá pudiéramos no ir. Por cierto, ojalá se nos escuchara en la Cámara, nosotros y algunos más. Claro, si al final en la Cámara no te escuchan, no te dejan meter ni una coma, es que en esta ley de presupuestos me parece, Soraya, que no hemos metido ni una enmienda, ¿no? Lo cual verdaderamente es insólito en la democracia, no se recuerda. Pero no voy a eso. Soraya la buena, me refiero, te preguntaba a ti. Una. Pero fíjese, no ese es el problema. El problema es qué hacemos si el Gobierno hace una norma que creemos que es inconstitucional. Pues ir al Constitucional. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si hace muchas inconstitucionales, tendremos que ir muchas veces al Tribunal Constitucional, pero le aseguro que no es plato de gusto. Hemos ido con la amnistía fiscal porque nos parece inconstitucional. Hemos ido con televisión porque creemos que no se puede reformar por decreto ley una ley ordinaria como es la que organiza la televisión. Es que los decretos leyes no están para eso. Iremos con la reforma laboral porque creo que afecta profundamente a las relaciones laborales y a algunos artículos de nuestra Constitución. Eso no es ir muchas veces, pero le voy a decir es que el Gobierno ha hecho muchos decretos leyes, está haciendo muchas reformas, ninguna con acuerdo, ni anterior ni posterior. Vamos a ver qué pasa con la reforma financiera. Y algunas claramente inconstitucionales. Por tanto, iremos tantas veces como creamos que el Gobierno vulnera la Constitución. Pero eso no significa utilizar el Tribunal Constitucional para hacer oposición, para nada. Es más, ojalá hubiéramos podido evitar ir en la reforma laboral. Ojalá nos hubieran hecho caso a nosotros y a los sindicatos. Ojalá nos hubiéramos ahorrado ese recurso,
porque créame, es lo último que querríamos hacer. Pero iremos tantas veces como creamos que se vulnera la Constitución, faltaría más. Para eso está el Tribunal Constitucional. Albert Calatrava, de Catalunya Radio, le pregunta si considera que la actual crisis económica es el escenario para que sus compañeros del PSC se sumen a la reivindicación del pacto fiscal para Cataluña. Y también le pregunta, Albert, ¿cómo van los contactos para la creación de un subgrupo del PSC en el Congreso? Está con nosotros esta mañana el secretario general del PSC, Pere Navarro. Pues no es el que pregunta es Albert. No, ya, Pere no tendría que preguntarlo, lo sabe perfectamente. La última vez que hablamos fue ayer por la tarde, lo digo por si alguien tiene curiosidad de saberlo. Vamos a ver, Cataluña vive una situación política singular, vamos a decirlo así, una propuesta de pacto fiscal que está en este momento discutiéndose. Yo quisiera decir dos cosas sobre la propuesta de pacto fiscal. Dos. Una primera, es verdad que se llama pacto fiscal y los nombres en política tienen muchísima importancia, pero conviene también explicarlo, ¿no? No vaya a ser que la gente, oye, pacto fiscal es la propuesta que algunos grupos políticos hacen para que cuando acabe el sistema de financiación que acaba el 2013, se busque uno nuevo. Otra cosa es el contenido de lo que incluye el pacto fiscal, pero lo digo para colocar las cosas en su sitio. Yo he negociado ya algún sistema de financiación, concretamente el último. Tengo que ver con él indirectamente, porque es verdad que no estaba yo ya en el Parlamento, pero como nace de alguna manera del Estatuto de Cataluña, sé lo que es, ¿no? Y es un sistema de financiación donde las comunidades y el Estado se sientan para repartir los recursos. Que este sistema de financiación no dure para siempre es lo más sensato. Que se revise cada X tiempo es lo razonable. Así lo incluimos nosotros. Y que cada 5 años o cada 6 las comunidades se sienten con el Estado como en cualquier otro país federal, véase Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos o Australia, por nombrar países que lo son, pues está dentro de la normalidad, y que las comunidades digan quiero más recursos y el Estado diga pues no tengo y hay equilibrios. Esto es la normalidad de un Estado compuesto como el nuestro. Por tanto, pacto fiscal es algo que hay que hablar, que es el sistema de financiación. Otra cosa distinta sea que alguien quiera aprovechar el pacto fiscal para ir al concierto. Ahí ya saben nuestra posición, que es la del PSC. Y otra cosa es lo que finalmente haga el PSC, que es una cosa que hablaremos en el margen de la autonomía que tiene, que la tiene toda, porque finalmente el PSC es un partido que está confederado o federado con el PSOE, pero es un partido distinto, con el que mantenemos unas relaciones, y aquí está el secretario general, excelentes y que tratamos de coordinar en todos los aspectos, en eso, en el grupo parlamentario, en las posiciones en relación con el estatuto, en todo. Debo decirle que además son especialmente buenas en este caso. El señor Urkullu se entrevista hoy con el señor Rajoy y le preguntan si el PNV y el PP preparan una entente cordiale ante la crisis y ante las elecciones vascas. ¿Participa usted de la opinión de que el señor Urkullu tiene muchas posibilidades de ganar para el PNV las próximas elecciones vascas y de ser el lehendakari? También le preguntan si cree usted que Urkullu será el lehendakari que lleve al País Vasco a la independencia. Hombre, ya hacer previsiones sobre unas elecciones siempre es difícil, lo decía Pepe Griñán, porque, en fin, lo ha sufrido en su propia carne. Hacerla es fácil. Sí, hacerlo es fácil. Lo difícil es acertar, tienes razón. Pero, en fin, ya incluso acertar lo que va a hacer después. Si ganara, cree usted, me parece un ejercicio de política ficción en el que no voy a entrar. Hay una reunión del señor Urkullu con el señor Rajoy, que entiendo que está dentro de la absoluta normalidad democrática. Que el señor Rajoy reciba al señor Urkullu me parece absolutamente razonable. Por cierto, ya que decide recibir líderes políticos, aquí tengo al lado alguno que parece que debería ser recibido, pero en fin. Y más que eso, fíjese, voy a aprovechar esta pregunta del señor Urkullu para decir una cosa que me parece muy importante, que es esto de la conferencia de presidentes, que es muy importante. El Gobierno ha aprobado 2 decretos, leyes sobre educación y de sanidad, que he dicho que son delirios, ¿no? Me van a permitir un minuto de digresión educativa, a mí que, como saben, soy un educador y que es la pasión de mi vida, ¿no? Saben ustedes, los centros educativos, como cualquier centro de trabajo, pues tienen un problema cuando la gente se pone enferma, y es que hay que sustituirle. Y la rapidez de la sustitución es un ajuste de personal. Si lo haces muy deprisa, pues gastas más que si lo haces muy despacio. Todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Y, por tanto, si sustituyes al profe al día siguiente, pues
gastas más que si le dejas 15 días sin sustituir y obligas a que 2 grupos se junten para que un profesor dé clase a 2 grupos. Esto se entiende bien, ¿no? ¿Qué hacen las autoridades educativas? Pues esto lo gestionan con inteligencia. ¿Qué ha hecho el Estado? Pues el Estado se ha inventado una norma estatal, ¿verdad, Pepe?, para que haya una única norma para que regule las sustituciones en toda España, que es 15 días. Que es, como dije, un delirio competencial. Primero, porque no corresponde al Estado, que no corresponde a las comunidades autónomas, diría, a los directores de los centros. Pero es un delirio tan grande que supone que es lo mismo que falte el de matemáticas que falte el de plásticas, que falte el tutor que falte un especialista. Es un delirio, saben ustedes, no es posible. Los directores hacen esto con criterios, que falta un profesor de matemáticas, pues lo tratan de sustituir antes porque es más difícil de sustituir que uno de una materia distinta. Que falta el tutor, pues necesitas uno, porque el tutor es el que está el 80% de las horas de clase. Es un delirio que, además, les diré, se va a incumplir, evidentemente, porque no hay centro educativo que sea tan disparatado como para hacer esto. Pongo esto como una norma, como un ejemplo de lo que ha hecho en sanidad, en fin. ¿Dónde voy? Oiga, no se puede ahorrar así. Hay que sentarse, hablar con quienes gestionan, ver cuánto nos gastamos, ver dónde podemos ahorrar sin que sufran los servicios. Hay que buscar acuerdos con los trabajadores, porque igual se encuentran acuerdos inteligentes con los trabajadores para no degradar el servicio. Pero lo que no puede ser es que uno quite operaciones, el otro escayolas, el otro quirófanos, el otro ambulancias. No se dan cuenta que es una monstruosidad, que dentro de muy poco tiempo cada comunidad autónoma habrá hecho lo que haya podido sin orden ni concierto y todo ello afectando a los derechos sanitarios. Esto es lo que pedimos, sensatez. No nos negamos a ahorrar. Lo que queremos es ahorrar con sentido, con acuerdo, y ahorrar en lo que no dañe a los derechos básicos de los ciudadanos. Eso es lo que pedimos, algo tan sencillo como una conferencia de presidentes para discutir de algo tan importante como cómo ahorramos en la sanidad y cómo ahorramos en la educación, sin por eso poner en riesgo los derechos de los ciudadanos y la igualdad de los españoles ante el sistema sanitario y el sistema educativo. Eso es lo que pedimos. Arturo San Juan le pregunta qué opina usted de lo que dijo ayer la ministra de Sanidad, que muchos medicamentos podrían ser sustituidos por remedios naturales. ¿Es más que una obviedad, un comentario fruto del subconsciente del Gobierno? Julio Vidal dice qué opina de los 200.000 fraudes de pensionistas. ¿Qué opina de los 200.000 fraudes de pensionistas y cómo han pasado desapercibidos tantos años? No conozco el número y, en fin, habría que verlo. Que hay fraude en España no lo niega nadie, ¿no? Y que hay que combatirlo no lo niega nadie, empezando por el fraude fiscal y empezando por el gran fraude fiscal, que lo hay, mucho. Y, por tanto, nadie se va a oponer a eso y todo lo que haga el Gobierno en esa materia, bienvenido sea. Va despacio, va despacio. Y no creo que la mejor forma de combatir el fraude fiscal sea decretar una amnistía fiscal. No lo creo. Creo que es al contrario. Y no creo que la mejor forma sea quitar medios a la agencia tributaria. No lo creo. Pero, en fin, en todo caso, todo lo que hagan para combatir el fraude contará con nuestro apoyo. Lo único que le vamos a pedir quizás es que vaya más deprisa y que sea más enérgico con el tema de las facturas, por ejemplo, que es verdad que es un agujero en el IVA extraordinario. Y respecto a la medicina natural, es que no puedo. Iba a hacer una cosa ortodoxa, ¿no? ¿Usted que es químico se automedica naturalmente? No, yo no me automedico jamás, porque creo que no hay nada peor que automedicarse, ¿no? No, jamás. Yo llamo a un médico que tengo y le pregunto, ¿no? Aparte de que a mi edad ya uno sabe más o menos de qué va la vaina, que le duele. Yo no me automedico, pero claro, yo le recordaría a la ministra de Sanidad que quien prescribe lo que hay que tomar son los médicos. Los médicos son los que dicen qué medicinas hay que tomar. Y no me veo yo a la gente diciendo, oiga, doctor, que no me dé esa, que me recomienda la medicina natural, la ministra. A ver, no, ¿verdad? En fin, no ha sido afortunado, pero no, Trini, me callo, ¿verdad? Pues es una pena que se calle. Nah. Margarita Utrera, de Canal Sur Televisión. Tras los recursos al TC, al que ahora se suma el de la Junta de Andalucía, el Gobierno les acusa de hacer oposición radical. ¿Se pueden fraguar así pactos que refuercen la defensa de los intereses de España? Sí, me recordaba el presidente Griñán que él en el Tribunal Constitucional de entrada pierde 4-1, porque a él le han recurrido 4 y él ha recurrido 1.
Y el último que le recurrieron es el de la subasta de medicamentos, que estoy esperando todavía saber por qué lo recurren. Algo tan sencillo como es subastar el precio de los medicamentos para que cuesten menos, lo recurre el Estado sin explicarlo bien, ¿no? Lo que debía haber hecho es generalizarlo, porque es una excelente idea, es una forma de ahorrar, por cierto, mucho más brillante que la de hacer pagar a los pensionistas, mucho más justa y mucho más eficaz. Le decía, lo he explicado antes, si hacen una amnistía fiscal nosotros la vamos a recurrir porque nos parece que es inconstitucional, es que no es un problema de... Claro, esto de la tarea de oposición hay que explicarle a la gente que tiene mucho que ver con la tarea del Gobierno, muchísimo. Es decir, si el Gobierno hace una amnistía fiscal, nosotros vamos al Constitucional. Si el Gobierno deroga derechos laborales que creemos que están en la Constitución, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Y mucho más en este caso, sin haber, porque no ha hablado con nosotros ni de lo uno ni de lo otro. Nos sentimos perfectamente legitimados ni nos ha hecho caso. Por tanto, no confundamos. Una cosa es buscar acuerdos y otra cosa es dar aquiescencia a quien gobierna porque sí. Lo segundo no tiene nada que ver con la posición del Partido Socialista. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: esta madrugada se ha producido la detención de 2 presuntos miembros de ETA en Francia que podían haber participado en los asesinatos del concejal socialista Isaías Carrasco y del empresario Iñaki Uría. ¿Deberían entregarse todos los etarras que quedan por ser detenidos? También le pregunta Joaquín Contreras qué opina de los fiscales que defienden que, como ya no hay ETA, no debe haber escuchas. Y Elena Rubio, de Televisión Española, le pide la valoración de la última operación policial contra ETA en Francia, detenidos presuntos etarras. Bueno, muy brevemente, no la conozco a fondo, pero vamos, debo decirle que lo que hay que hacer en estos casos es, primero, felicitar a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil, y segundo, agradecer la colaboración francesa. Y es una operación y bienvenida sea, y mucho más, y además, como parece, algunos de los detenidos participaron en el comando que mataron a mi compañero Isaías Carrasco y por cierto, ya un empresario también cerca de donde vivía Isaías, ¿no? Más allá de eso, saben ustedes mi posición. Creo que las cosas con ETA han cambiado radicalmente desde hace algunos meses, cuando ETA declaró el final de la violencia. Creo que ahora hay que hacer una política antiterrorista distinta y creo que el Gobierno está tratando de hacerla y que va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Fui ministro del Interior, sufrí muchas cosas que creo que no tenía que haber sufrido y no voy a hacer que mi sucesor tenga que pasar por lo mismo. José María Brunet, de La Vanguardia, le pregunta si habla demasiado Joaquín Almunia o que el problema es que se le entiende todo. No, es que el que no habla es el Gobierno. Claro, no es Almunia el que hable, es que el que tiene que hablar es el Gobierno. Mire, yo le he pedido al Gobierno, y se lo vamos a volver a pedir, oiga, tiene que contarnos la letra pequeña del rescate, si es que la sabe, que espero que sí, nos la tiene que contar, porque si no la vamos a ir conociendo por capítulos, y eso es muy malo. Entonces tiene que decirnos qué se ha pactado, cuál es la condicionalidad, y yo prefiero enterarme por mi Gobierno que por un comisario de la Unión Europea, pero es el Gobierno el que la tiene que decir. Oiga, el 22 el ECOFIN aprobó los planes, las recomendaciones de la Unión Europea en relación con los planes de reformas. El 22, el ECOFIN. El Gobierno nos tiene que decir si esas aprobaciones, esas recomendaciones son o no obligaciones. Nos lo tiene que contar al conjunto de los españoles. Y es una información que tenía que haber dado ya. Aprovecho esta rueda de prensa para pedírsela. Por tanto, no es que Almunia hable mucho, es que Rajoy no habla nada. Beatriz Toribio, de La Información, Paula de las Heras, de Colpisa, y Clara Jiménez, de La Sexta Noticias, le preguntan por el mismo tema: ¿por qué no se beneficia el PSOE de la pérdida de confianza e intención de voto del PP en las encuestas? ¿Cuáles son los parámetros para evaluar si su oposición es efectivamente útil? Bueno, el presidente Griñán hablaba de las encuestas. Aquí ha habido una última encuesta grande, de verdad, de millones de muestras, ¿no, Pepe? ¿Cuántos en Andalucía? 1 millón en Asturias, está por ahí Javier. 8 millones de españoles hace muy poco votaron. Y votaron 3 meses después de las elecciones generales. Y es verdad que votaron bien distinto de lo que decían las encuestas, pero votaron, ¿sabes? Esa sí que es una gran encuesta, con 9 millones de muestras, una gran encuesta. ¿Y qué dijeron los dos
electorados, el asturiano y el andaluz, dijeron lo mismo, que el PP había bajado y que el PSOE había subido un poco. Es decir, bastante. Pero bueno, fíjate, pero para que no... Bueno, voy de lo mío, no de lo tuyo, pero para que nadie diga que, en fin, que hacemos valoraciones... En resumen, que una parte del desgaste del PP no llega al PSOE, claro, es normal, es así. Es que nosotros tenemos que ganarnos la confianza de la gente, que la perdimos, y eso no se consigue de la noche a la mañana. O sea, los ciudadanos votan y no cambian el voto por la tarde, no es verdad. Se lo piensan, te miran, ven qué propones, qué oposición estás haciendo. Todo eso cuesta tiempo. Y sabe que le digo, mucho trabajo, mucha cercanía a la gente, mucha empatía, escuchar. Eso es lo que hay que hacer. Por tanto, que el PP se está desgastando, no cabe ninguna duda. Que el PSOE está mejorando más despacio que el PP se desgasta, tampoco cabe ninguna duda. ¿Es eso normal? Es eso normal, porque nos fuimos, compañeros y compañeras, bastante mal. Oposición, mire, le voy a explicar, útil, racional, sensata, en fin, como quieran, ¿no? Vamos a intentarlo de otra forma, responsable, ¿no? Oiga, que el Gobierno hace una cosa que está bien, diremos que sí. Que hace una cosa que está mal, diremos que no. Que hace una cosa que nos parece una tropelía, diremos que es una tropelía. Esa es la oposición. Por tanto, depende de la acción del Gobierno. Que nosotros creemos que España en una situación como esta necesita grandes acuerdos, necesita grandes acuerdos. Que estamos dispuestos a hacerlos, estamos dispuestos a hacerlos. Acuerdos. No a firmar debajo de donde el PP ha puesto su firma, no. Acuerdos, discusiones. Pero que sería muy bueno para el país, lo he dicho en mi intervención y lo vuelvo a repetir. Hacemos una oposición responsable. Verá, España tiene un problema muy serio, ¿no? Tiene millones de desempleados, más de 5 millones. Una parte de ellos perdieron su empleo cuando gobernaban los socialistas. De esos, tampoco de los otros, nunca nos vamos a desentender. Nunca. Esa es parte de nuestra responsabilidad y diría de nuestra ética política. De nuestra ética política. Esa es la oposición. Muchas gracias, don Jacinto Cabestany. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, va a despedir el acto. Muchas gracias, señor Griñán y señor Rubalcaba, en nombre de los patrocinadores, por atender a este acto. Como bien sabemos, en estos tiempos, tanto en Gobierno como en oposición, prevalece la política con mayúsculas y estamos seguros que usted y su partido van a ser una pieza clave para salir de esta situación tan complicada. Muchas gracias.